Hola a todos. Estamos otra vez para estudiar la segunda parte de nuestro capítulo 1 sobre la medición y la contabilidad nacional. Estábamos hablando entonces sobre la medición de las principales variables macroeconómicas y ya hablamos del Producto Interno Bruto y del Producto Nacional Bruto en el anterior video. Hoy vamos a mirar el método del gasto para medir el PIB con un poco más de detalle. Esta tabla tomada de Bernanke, del libro de macroeconomía de Bernanke, está organizada de tal forma que vemos los componentes del gasto para el caso de Estados Unidos para el año 2000. Nos damos cuenta aquí que por consumo los gastos suman 6.257.000 millones de dólares. Formación interior bruta de capital fijo 1.623 para un 17% del porcentaje del PIB. Las compras y bienes de bienes y servicios por parte del Estado por 1.630, exportaciones netas, en este caso negativas, o sea, déficit en la balanza comercial por 254 millones. Si sumamos estas magnitudes que están en negrilla, nos da el PIB por el lado del gasto para Estados Unidos. Lo interesante de este cuadro es que vemos un poco los componentes de lo que tiene el consumo por dentro y vemos los porcentajes de los diferentes ítems en el total del PIB. Lo que nos damos cuenta es que el consumo es casi el 70% del componente del PIB, o sea, es el componente principal. Inversión y compras del Estado están los dos en 17 punto algo, 17.5 y 17.6, y las exportaciones netas para este año en Estados Unidos pues eran realmente una parte menor de los componentes del gasto. En cuanto al método de la renta o el ingreso para medir el PIB, esta tabla también los tiene mucho más detallados que la primera presentación que hicimos en la parte 1 de este primer capítulo. Y aquí vemos 5 tipos de rentas que ganan los diferentes agentes de la economía. Uno, el porcentaje de los asalariados, que fíjense es más de la mitad de las remuneraciones, mirado por este lado. La renta de los propietarios, realmente es bajito. Renta de las personas procedentes de alquileres, beneficio de sociedades e intereses netos. Todas, la suma de estas anteriores nos da un subtotal aquí que llamamos renta nacional. Si a la renta nacional le sumamos los impuestos indirectos sobre las empresas, que en este caso es por 604, obtenemos el Producto Nacional Neto, en este caso 8.100 miles de millones de dólares. Si a esto le sumamos consumo de capital fijo, que también lo llamamos depreciación, obtenemos el Producto Nacional Bruto, que es la magnitud que ya discutimos en la primera parte de este primer capítulo. Hoy estamos en desarrollo de la segunda parte del primer capítulo. A esto le podemos restar la renta de los factores procedentes del resto del mundo y le sumamos los pagos realizados a los factores del resto del mundo para obtener finalmente un PIB por 9.256 miles de millones de dólares, es decir, obtenemos la misma magnitud que obteníamos por el lado del gasto. Bien, aquí vamos a ver algunas identidades que nos van a ser útiles a la hora de hacer ejercicios sobre este capítulo. Recuerden que al terminar el capítulo comenzaré a montar ejercicios resueltos que esperan aclarar estos temas de los que estamos hablando un poco en abstracto y un poco en teoría, con ejercicios numéricos aplicados que nos van a permitir manipular las variables y las cifras para entender mejor las relaciones entre estas. ¿A qué le llamamos renta privada disponible? Al ingreso más el pago neto a los factores del exterior, más las transferencias, más los intereses, menos los impuestos. Entonces aquí sumamos todo lo que le da ingreso a los agentes, los pagos netos de los factores, las transferencias, los intereses, y le restamos lo que resulta siendo una erogación para la familia. Bien, la renta neta del Estado, por su parte, son los impuestos que recibe menos las transferencias que paga, menos los intereses pagados por la deuda pública. Esta es nuestra identidad 2.5. Esta contabilidad la estamos llevando con base en el libro de macroeconomía de Ben Bernanke.
Sumamos las identidades 2.4 y 2.5, es decir, la renta privada disponible y la renta del Estado. Aquí estamos sumando en azul, el 2.5 está aquí en azul, impuestos más transferencias menos intereses, y obtenemos una identidad que ya habíamos revisado en la primera parte de este primer capítulo, que dice que el Producto Interno Bruto más el pago neto de los factores nos da igual al Producto Nacional Bruto. Ahora vamos a trabajar un poco las medidas del ahorro agregado. Entonces tenemos ahorro privado, ahorro público, es decir, ahorro de las familias, ahorro del gobierno, y la suma de los dos nos da el ahorro nacional. ¿El ahorro privado qué es? Es lo que ganan en neto los agentes menos lo que consumen. Si uno a lo que gana le quita lo que consume, pues le queda lo que ahorra, ¿cierto? Entonces se recibe ingreso, el pago neto de los factores, se le restan los impuestos que hay que pagar al gobierno, se le suman las transferencias que a veces reciben las familias del gobierno y se suman los intereses sobre la deuda y se le resta el consumo. Así obtenemos el ahorro privado. ¿Y cómo obtenemos el ahorro público? Los ingresos para el gobierno son los impuestos y a estos habría que restarle los gastos que hacen en compras de bienes para el sector público, bienes finales, más las transferencias, más los intereses sobre la deuda. Entonces, si hacemos a los ingresos del gobierno, que son T, le restamos lo que está dentro del paréntesis, obtenemos el ahorro público. Y el ahorro nacional no es más que sumar esta expresión y restarle esta expresión. Entonces, eso está hecho aquí en la identidad 2.8. Este T que tiene signo positivo y aquí tiene signo negativo desaparece. Aquí las transferencias tienen signo negativo y aquí tienen signo positivo, desaparecen. Desaparecen los intereses que también tienen signos cambiados. Y entonces nos queda que el ahorro es igual a Y más el pago neto de los factores menos el consumo menos el gasto. ¿Para qué se utiliza el ahorro en una economía? Para poderlo ver, vamos a reemplazar Y por su valor que es C más I más G más NX, es decir, Y es el PIB, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. En el ahorro nacional, que es la expresión 2.8. Es decir, aquí en lugar de colocar Y, vamos a colocar estos valores. Eso está hecho aquí en negrilla. Colocamos consumo más inversión más gasto más exportaciones netas y le restamos perdón, y continuamos con la expresión que estaba en 2.8, pago neto de los factores menos consumo menos gasto. Ahí se ve que este C que está sumando y aquí restando se va, y este G que también tiene signo contrario con este se va, entonces nos queda la inversión más las exportaciones netas más el pago neto de los factores. A esta expresión dentro del paréntesis, exportaciones netas más pago neto de los factores, la vamos a llamar balanza por cuenta corriente. Entonces, estamos obteniendo que el ahorro es igual a la inversión más la balanza por cuenta corriente. ¿Para qué se usa el ahorro privado? Si sustituimos la balanza por cuenta corriente en la expresión 2.9, tenemos una, miremos la 2.9, ¿cuál era? Esta. Entonces, si sustituimos ahí, obtenemos una expresión para el ahorro nacional. Entonces el ahorro privado sería igual a la inversión más balanza por cuenta corriente. Para obtener el ahorro privado, pues le quitamos el ahorro público, ¿cierto? Al privado perdón, al nacional le quitamos el ahorro público y obtenemos el ahorro privado, que será igual a la inversión menos el ahorro público más la balanza por cuenta corriente. Donde esta expresión menos S sub pub es el déficit presupuestario público. Y entonces, esta expresión 2.11 nos da los usos del ahorro privado. Es decir, ¿para qué nos sirve el ahorro privado? O para financiar la inversión, o para financiar el déficit, o explicar la cuenta corriente. Esta expresión 2.11 la vamos a trabajar un poco más adelante, entonces dejémosla por ahora ahí. Ahora stocks y flujos son una
diferenciación importante cuando estamos comenzando el estudio de la macroeconomía. Un stock es una cantidad que se mide en un determinado momento del tiempo. Por ejemplo, el stock de capital de Estados Unidos fue 26 trillones de dólares a 1 de enero o el 1 de enero del 2006. Eso entonces es una cantidad que medimos en una fecha específica. Mientras que un flujo es una cantidad que se mide por unidad o por periodo de tiempo. Por ejemplo, la inversión de Estados Unidos fue de 2.5 trillones durante 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que si teníamos 26 trillones de dólares de capital a 1 de enero, lo que creció el capital durante el 2006 fue 2.5 trillones. Es decir, que si nos preguntan el stock de capital a 31 de diciembre de 2006, debería ser esta suma de 26 más 2.5, es decir, 28.5 trillones de dólares al final de 2006. Es decir, que la inversión es la variación o el incremento que sufre el stock de capital en un periodo de tiempo. Usualmente se muestra la relación entre variables stocks y flujos como el ejemplo de la bañera. Entonces el flujo es el agua que cae por un determinado periodo de tiempo. Supongan ustedes que comenzamos a llenar la bañera a las 8 de la mañana. Ese sería nuestro stock en el periodo 1 y a las 9 de la mañana está más alta. Entonces volvemos a medir el nivel del agua y si hacemos la diferencia entre las 9 de la mañana y las 8 de la mañana nos va a dar el flujo de agua de la bañera durante esa hora. Entonces el stock lo medimos en un punto del tiempo, una hora después lo volvemos a medir y nos da el flujo, que sería la cantidad de agua que se acumula en la bañera en esa hora. Ahora volvamos un poco a la riqueza y el ahorro concebidos como stock y flujo. Son una aplicación de nuestro concepto acabado de revisar de stock y flujo. La riqueza sería la variable stock y el ahorro la variable flujo. Es decir, que yo puedo calcular el ahorro si tengo dos mediciones en un momento 2 y le quito la del momento 1. La variación o la diferencia en la riqueza nos daría el ahorro. Supongan ustedes que la riqueza de una persona está en los ahorros que tiene en el banco. Entonces, estos serían los ahorros en diciembre menos los ahorros en enero mantenidos en el banco, nos da el ahorro, o mejor, el saldo en diciembre menos el saldo de la cuenta en enero nos daría el ahorro para ese año. Entonces, el ahorro sería en este caso la variable flujo y la riqueza la variable stock. Si el ahorro crece más, volviendo a nuestra ecuación 211, si el ahorro crece más rápido que la riqueza, si el ahorro crece más rápido, la riqueza crecerá también más rápido. Es decir, si un país es capaz de ahorrar más, va a crecer más rápido su riqueza. ¿Qué otra implicación tiene esta expresión 2.10? Yo antes dije 2.11 y es 2.10. Implica que si la inversión es mayor que la tasa de ahorro de un país, entonces para que S sea igual a I más CA, deberá ser cierto que la cuenta corriente se vuelva negativa, porque esta expresión se nos debe cumplir. Es decir, que si el ahorro fuera 100, I más CA tenemos que hacer que nos dé 100. Luego, si por decir algo, I es 120 y S fuera 100, CA necesariamente debería ser menos 20 para que 100 sea igual a 100. Y con esto terminamos nuestra segunda parte del capítulo 1 de nuestro curso de macroeconomía. Como les he venido diciendo, más adelante haremos ejercicios en el tablero para explicar aplicaciones sobre estos conceptos que estamos viendo a nivel teórico y a nivel un poco general en las primeras lecciones de este curso de macroeconomía. Hasta la próxima.